presentación. Les recuerdo que nosotros estábamos hablando acerca del uso de la paz, que tiene 3 métodos. Los de conocimiento que vimos la semana pasada, los autocompositivos, que son los que vamos a ver esta semana, y los heterocompositivos que vamos a ver la semana que viene. En los de conocimiento, la emisión, que les recuerdo, son usualmente los diplomáticos públicos los que están ahí, son los que van y leen el discurso y hacen esas relaciones de amistad y hacen esas conexiones y tratan de que Honduras tenga amigos y que no tenga enemigos, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué son ellos importantes? Porque en el momento de una crisis yo necesito a mis amigos. Esa es la realidad. Mitch, ETA, EOTA, el huracán Fifi, si queremos irnos más atrás, todo lo que ha pasado con el COVID, lo que ha pasado con el dengue, lo que ha pasado con el chikungunya, o sea, todas esas cosas, yo necesito amigos que me ayuden a mí a poder salir del problema. Entonces ellos son importantes porque si usted lo que quiere es conseguir dinero fresco, ahí es donde usted lo va a conseguir. Si usted quiere conseguir dinero para emergencias, con la emisión lo va a conseguir. Luego tenemos la negociación y la negociación ya es un poco más delicado. Usualmente los que son negociadores les llaman los rasos, o sea que no es como que se portan muy bien, ¿verdad? El raso es usualmente el más bajo de los soldados, es el que nosotros mandamos a que haga todo tipo de trabajo que no quiere hacer el general, ¿verdad? Pero que es muy importante en cualquier situación para poder defender la soberanía. Y obviamente ese negociador lo que tiene que hacer es defender los intereses y las necesidades de Honduras. Entonces, en esas negociaciones nosotros hacemos el lenguaje, o sea, acordamos un lenguaje adentro de un tratado, adentro de una resolución, adentro de cualquier tipo de documento oficial que va a salir. Ahí adentro puede salir nuevas obligaciones que nosotros tenemos o obligaciones que tiene alguien más para con nosotros. O sea que son bien importantes esas negociaciones. De ahí también nosotros podemos ver cómo podemos combinar las dos. Mira, yo negocié este paquete, ahora a ti te toca, emisor, conseguir el dinero para que ese paquete se haga realidad. O sea que pueden actuar de manera conjunta. Y luego tenemos la investigación y la investigación tenemos un problema, tenemos un conflicto. Usualmente queremos evitarlo, que estalle, pero ya tenemos ahí algo que está burbujeando. Y lo que queremos hacer es investigar cuáles son las causas de por qué eso ha sucedido, o sea, qué es lo que está sucediendo. Nosotros hemos tenido con estas caravanas de migrantes ilegales, usualmente a mí me da risa que hay ciertas ONGs que le han lavado el cerebro a las personas y dicen, esta es una migración indocumentada. No, señor, si usted quiebra la ley, usted está haciendo algo ilegal. Entonces la migración que ellos están haciendo es ilegal. Y así como hay migrantes ilegales que van de Honduras a Estados Unidos, hay migrantes ilegales que entran de manera ilegal a Honduras. Y eso ustedes lo han visto en ciertas noticias que han salido en donde hemos capturado elementos que están cruzando por puntos ciegos y no sabemos exactamente cuál es su procedencia. Muchas veces ni siquiera sabemos el idioma que nos están hablando y ni siquiera sabemos para dónde se dirigen, si se quieren quedar en Honduras o irse de Honduras. Eso es una realidad que nosotros vivimos en Honduras. Entonces, en esos procesos que nosotros hemos tenido de migración ilegal de hondureños que se van de Honduras, hemos tenido varios elementos, entre ellos la ACNUR, que es la Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados, que ha tratado de investigar por qué es que ellos se van. Esas investigaciones no han evitado que se dé otra migración de la misma manera en una caravana, pero nosotros sí hemos visto que han disminuido un poco. Todavía no sabemos cuáles son realmente las razones, o sea, fíjate, no necesariamente de por qué están migrando, sino porque se unen para migrar. Sí, o sea, ese fenómeno de unirnos un montón de personas, 2,000 personas, y salir con nuestras cosas y migrar, ese fenómeno es el que todavía no saben entender por qué está sucediendo. Entonces ellos quieren investigar el por qué. Hay ciertas teorías, ¿verdad? Y que se han confirmado justamente que es que existen políticos que están atrás de eso. O sea, no estamos diciendo algo novedoso para nadie que vive en Honduras, que un político hondureño esté diciendo van a formarse, van a hacer esto y no sé qué. O sea, nosotros lo hemos vivido, hasta salían publicaciones en Facebook, no sé si ustedes se acuerdan de eso, que salían publicaciones en Facebook diciendo tal partido político apoya y está dándoles agua y no sé qué y no sé cuánto y les está diciendo que van a haber buses y, o sea, eso es tener la logística, eso es apoyar esa migración que se está haciendo de manera ilegal.
Entonces sí sabemos de que existe ese elemento, no estamos inventándolo, ya ciertas investigaciones han llegado a eso, pero la pregunta todavía subsiste, o sea, usted puede lanzar el comunicado por Facebook, por Twitter, por las noticias, por donde usted quiera, pero ¿por qué llega a la gente? ¿Cierto? O sea, esa es la pregunta. Puede existir el político diciendo, vámonos, pero ¿por qué usted llega a irse? ¿Cierto? Esa es la pregunta del millón. Entonces, eso es lo que han estado tratando de investigar y todavía no sabemos exactamente cuál es la razón. O sea, cuál es la razón que se tiene para querer irse de esa manera. Existen varias teorías, la delincuencia, existe la teoría de falta de oportunidad. No es como que en Estados Unidos hay muchas oportunidades. No sé si ya se dieron cuenta de esa parte, ¿verdad? Pero no es como que en Estados Unidos hay muchas oportunidades. Hay oportunidades, usualmente son mal pagadas para los que vienen de manera ilegal, malísimamente pagadas, a tal grado que hay muchas investigaciones acerca de la vida de ese migrante ilegal en Estados Unidos, viviendo en un cuarto, literalmente un apartamento que es un inodoro, una refri pequeña, 2 hornillas y camas, literalmente, en donde están viviendo 10 y 15 personas en ese cuarto. O sea que no es como que tienen una vida digna, una vida de querer imitar cuando se vienen, ¿verdad? Entonces, ese montón de cosas es lo que hace una investigación. Nos damos cuenta, investigamos por qué está sucediendo eso. Entonces, vamos entonces a hablar acerca de los métodos autocompositivos. Y aquí nuevamente hay 3. Están los buenos oficios, está la mediación y está la conciliación. Entonces, esos son los 3 que son autocompositivos. Y luego, la semana entrante, vamos a hablar acerca de los heterocompositivos, que ahí sí de manera exclusiva estamos involucrados los abogados. O sea, ahí sí no hay duda de que están los abogados involucrados, que es el arbitraje y la jurisdicción. Esos son los métodos heterocompositivos. Entonces, vamos a hablar acerca de las características que tiene el método autocompositivo. Nuevamente decimos, no solucionan la controversia. Muy difícil solucionar la controversia. Pero usualmente lo que van a intentar es frenar un conflicto. Quiero detenerlo, ya está, ahí está, burbujeando. Ya veo yo que hay ciertos movimientos, que hay ciertas cosas que no deberían de estar sucediendo, entonces es un conflicto emergente. Las partes hacen una petición de manera conjunta. ¿Para qué? Para que venga alguien a ayudarnos. Eso es lo que hacemos. Nosotros entre nosotros no podemos resolver este problema que tenemos, esta controversia que tenemos. Entonces yo necesito que usted me ayude, usted que puede ser que sabe más o que tiene poder en la región o que conoce por las investigaciones en las que ha estado involucrada el por qué está sucediendo lo que está sucediendo. Aquí se basa en el respeto y la reputación de quien dirige ese método autocompositivo. Es decir, yo no solo voy a ir a Simeón, ¿usted cree que me puede ayudar? No. Simeón tiene que tener un perfil que llene los requisitos necesarios como para que nosotros vayamos a Simeón. ¿Sí? Entonces no es tan fácil que nosotros realmente vayamos a esta persona que nos va a ayudar con el método autocompositivo. Obviamente, si es Simeón, que ni siquiera tiene título de abogado, pero tal vez tiene otra experiencia, pero no es abogado todavía, y me viene y me dice, mira, lo que vos tenés que hacer es cambiar la ley, pues ¿qué validez le vamos a dar a eso? Sí, entonces tiene que ser una persona que sepa de su tema, que tenga respeto en su campo. Usualmente son personas que ya han escrito libros, que han sido parte de equipos que han conformado otro tipo de métodos de uso de la paz. No es así nomás que vamos a lanzar a una persona que no tiene experiencia para dirigir uno de estos métodos. Los 3 son dirigidos por expertos. Y cuando hablamos de expertos, ustedes deberían de darse cuenta de que estos expertos usualmente tienen algo que ver con el mundo diplomático y usualmente mucho que ver con el derecho. Es decir, abogados. Existe también una característica muy importante que no existe en los países, digamos, hispanos. En los países hispanos, porque tampoco en España existe ni en Portugal, pero sí en Italia existe, en Francia existe, Inglaterra existe, que es que ciertas profesiones, después de tener una larga trayectoria, sacan una maestría en derecho.
La gran mayoría de las personas cuando escuchan eso en el mundo latino, en el mundo brasileiro, en el mundo español, en el mundo portugués, dicen, ¿qué hace un médico estudiando una maestría de Derecho? Ni siquiera lo admiten, ¿sí? En las universidades nuestras ni siquiera los admiten porque dicen no tiene el requisito necesario, no es abogado. Pero en los otros sistemas sí se admite que ellos vayan y saquen una maestría en Derecho. Usualmente las maestrías en Derecho que sacamos los abogados en estos otros países las denominan LLM. Esa es como la denominación, las siglas que usted tiene, así como ABG, LLM, así son. Y las maestrías que sacan las personas que no son abogados, pero que son maestrías en Derecho, les denominan MLS. Es decir, una maestría en ciencias legales, MLS. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros usualmente decimos abogados, pero puede ser que en un caso muy especial escojamos un ingeniero que tenga una maestría en Derecho. Sí, entonces puede haber esa diferencia que nosotros no la vemos en nuestros países, pero que puede existir en el mundo del derecho internacional. Fascinante esa parte. Cuando yo me gradué de mi maestría en Estados Unidos, en la Universidad de Georgetown, nos graduamos 200 personas y de esas 200 solo uno no era abogado. Y una muchacha, era muchacha. Una no era abogada, se graduó de una MLS y su pregrado era en biociencias con un enfoque en bioquímica. Y cuando le preguntamos por qué sacaste la maestría, nos dijo porque yo me quiero enfocar en marcas y patentes, de cuestiones médicas, de cuestiones medicinales, o sea que ella tenía otro criterio, ¿verdad? Entonces, como les digo, es raro que existan estas personas, pero sí existen personas que no son abogadas que tienen una maestría en Derecho. Y ellas también pueden ser partes en estos métodos autocompositivos. Lo primero que nosotros vemos en los métodos autocompositivos son los buenos oficios. En los buenos oficios, nosotros le pedimos a un tercero que nos venga a ayudar a solventar un conflicto. Miren qué interesante, o sea, una persona que no tiene nada que ver con ese tamal, le decimos, por favor, vení a ayudarnos que estamos teniendo problemas y no lo podemos resolver entre nosotros. La segunda cosa es que usualmente, es un diplomático de muy alto rango o es una persona muy reconocida al que le vamos a asignar que haga los buenos oficios. Nosotros hemos tenido esos buenos oficios, no resultaron muy bien, pero sí los hemos tenido en Honduras. Cuando Honduras entró en un conflicto con El Salvador, o sea, cuando estábamos todavía en el problema de cuestiones legales, estamos ya a punto de iniciar una guerra, y se daban esas palabras, nosotros le hablamos al rey de España, algo que ustedes seguramente han escuchado hablar del rey Alfonso. El rey Alfonso vino y nos dijo, señores, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué se están portando así? ¿Por qué ustedes no se pueden llevar bien como hermanos? El rey Alfonso de España. ¿Por qué le hablamos al rey Alfonso? Número uno, porque yo no sé qué tenemos nosotros. Nos independizamos de ellos, pero amamos a los españoles. ¿Se han fijado? Hasta el fútbol de ellos vemos. Dice Simeón que a él no le caen muy bien, pero el asunto es que a la gran mayoría de nosotros vemos el fútbol de ellos. Siendo sincero que no, abogada. El fútbol sí, porque es bueno, pero yo como de ir de visita a España, como que no, prefiero ir a otro lugar. A otro lugar. Prefiero ir a Italia. Pero la gran mayoría de los hondureños, bueno, ni hablar, ¿verdad? Cuando el príncipe Felipe, ahora rey Felipe, era soltero y llegaba a Honduras a las tomas de posesión. Todas las mujeres no podían ni aguantar la respiración cuando salía el pobre el príncipe Felipe, le tiraban picos, yo no sé ni qué le hacían en ese estadio, pero aquel hombre fascinado con venir a Honduras, ¿verdad? Porque aquí sentía el amor, los picos que le estaban tirando a las mujeres a medio estadio, ¿verdad? Todas enamoradas del príncipe Felipe. Entonces todavía nosotros tenemos como ese respeto, como esa admiración hacia España, y no solo es Honduras, es a nivel de América Latina. Usualmente les digo, pero nosotros nos independizamos de ellos, ¿qué les pasa? Ay, la madre patria. Y yo, no, si madre, esa fue mala madre, porque si no todavía estuviéramos con ella, ¿verdad? A las buenas madres uno las guarda y las conserva, a las malas madres uno les dice adiós. Pero el asunto es que nosotros a España todavía le tenemos esa deferencia, ese respeto. Entonces, cuando vino el rey y nos dijo, hey, señores, cálmense, pues adivinen, nos calmamos por mucho tiempo. Hicimos las cosas bien por mucho tiempo.
Y luego nos dimos cuenta de que pues El Salvador tenía otras intenciones y nos invadieron. Cuando nos invadieron, sucedió otro momento en donde nosotros usamos los buenos oficios. Llamamos a España y España dijo, pero ustedes se dieron cuenta que ya están lanzando balas, ¿verdad? O sea, aquí ya no me quiero meter yo. Entonces le hablamos a Estados Unidos y Estados Unidos dijo, sí, yo te voy a ayudar a vos, Honduras, pero no voy a ayudarte a que resolvás, voy a ayudarte a que repeles el ataque, a eso te voy a ayudar. Y nos ayudaron, en serio que sí, ellos nos ayudaron. Pero no nos ayudaron a detener las balas, no nos ayudaron a detener los muertos, no nos ayudaron a eso, ¿verdad? A que haya un fin. Entonces le hablamos a México y le dijimos, México, ¿nos podrías ayudar en este momento que estamos teniendo un conflicto ya, que lo tenemos aquí, ya se metieron a territorio hondureño? Y México dijo que sí, y ellos fueron los que, por medio de sus buenos oficios, por medio de su presidente, hablaron con los dos presidentes y llegaron a un acuerdo de ponerle un alto, no un fin, un alto a la guerra. ¿Sí? Entonces, existen muchos historiadores que dicen que todavía la guerra, la famosa guerra del fútbol o la guerra de las 100 horas o la guerra como usted la quiera denominar, pero es la guerra entre Honduras y El Salvador, que todavía está vigente porque ninguno de los dos ha firmado que ya finalizó. O sea, si ustedes se fijan y van y estudian y buscan un tratado en donde se haya finalizado la guerra, eso no existe. Pero lo que sí existe es un compromiso verbal que hicimos con México de parar, detener, darle un alto al conflicto armado. Miren qué interesante, ¿verdad? Entonces, ¿por qué nosotros usamos a México? Bueno, históricamente nosotros fuimos parte de México. Yo sé, un montón de personas me dicen, ¿cómo fue eso? Sí, nosotros fuimos parte de México por 2 años. Nosotros fuimos anexados a México, un poquito menos de 2 años. Desde nuestra independencia, cuando nosotros tenemos la independencia, México viene y anexa a Centroamérica. Y no fue hasta un julio de 1823 que nosotros realmente somos independientes como América Central. O sea que nosotros estuvimos 2 años bajo el yugo de México y por muchas razones, pues hablamos el idioma, les tenemos mucho respeto a los mexicanos, pues nosotros le pedimos a México que intervenga y en realidad dio el resultado que nosotros queríamos, que era detener ese conflicto que teníamos, esa guerra que teníamos, que estábamos viviendo. Entonces, usualmente es un diplomático de alto rango, es alguien muy reconocido, muchas veces no tiene que ser alguien que tenga trayectoria de diplomático, sino que un presidente, ¿sí? Ellos no tienen trayectoria de cuerpo diplomático, pero saben dirigir, tienen ese reconocimiento, ese respeto que se les debe. Entonces, ellos son usualmente los que nosotros utilizamos para los buenos oficios. Y lo último que decimos es que usualmente esa persona que llega insta a que nosotros digamos, vamos a usar otro método que no sea la guerra, que no sea la fuerza. Vamos a hacer otra cosa. Sí, entonces él lo que hace, el presidente de México lo que hizo fue, muchachos, busquen otra manera. Sí, ustedes ni siquiera estaban hablando, busquen otra manera de solucionarlo. Obviamente nosotros sabemos que esa manera que utilizamos para solucionarlo fue ir a la Corte Internacional de Justicia, o sea, nos fuimos a un método heterocompositivo. Eso fue lo que hicimos. Pero en su momento, ese buen oficio fue lo que detuvo la guerra. Otro ejemplo que nosotros tenemos acerca de los buenos oficios es algo sumamente interesante, no es algo que sucedió en Honduras, pero es muy conocido como uno de los buenos oficios que más éxito ha tenido. El buen oficio que hizo uno de los senadores de los Estados Unidos de América entre Irlanda y Gran Bretaña. Para que Irlanda se convirtiera en Irlanda tal cual, o sea, como un estado soberano reconocido, tuvieron que pasar muchas cosas, entre ellos ataques terroristas. Y entonces la gran mayoría de las personas, de los estudiosos inclusive, decían que los ataques terroristas y que la razón por la cual Irlanda quería independizarse era justamente por una cuestión religiosa, porque Irlanda históricamente había sido católico, mientras que Gran Bretaña históricamente era católico y debido al rey Enrique el VIII, el famoso Enrique VIII, que mataba a las esposas, ahí sí yo creo que ya saben varios más quién era Enrique, el que mató a sus esposas, o el que se casó con Ana Bolena, usualmente así lo conocemos también
públicamente, pues el rey Enrique fue el que se separó de la Iglesia Católica y funda la Iglesia Anglicana, que hecho sea de paso ahora está regresando a la Iglesia Católica. Muy interesante esa parte. Entonces, muchas personas decían que esa era la razón, que era una razón religiosa. Y tiene mucho sentido. O sea, la religión ha sido, o sea, el inicio de muchos combates. Y si no, solo piensen en el Medio Oriente, lo que sucede entre los cristianos, los musulmanes y los judíos. O sea, ahí hay guerra que ha estado y ha subsistido desde hace más de 6.000 años. No creo que va a detenerse en ningún momento pronto, pero la religión no es como que está ayudando mucho el asunto. Entonces la religión, pues, algo de sentido tenía. Fue el senador a investigar, a hacer sus buenos oficios, a hablar entre los representantes irlandeses y los representantes de Gran Bretaña, y se dan cuenta que no solo es la religión lo que está haciendo el efecto de querer separarse, son cuestiones culturales, son cuestiones de discriminación, son muchos elementos. Y entonces él insta y hace la fuerza para que Irlanda y Gran Bretaña detengan, uno, los ataques terroristas que eran justamente financiados desde los elementos políticos, y otro, que detenga las respuestas militares para que detengan realmente esa guerra que se tenía, esa guerra terrible que mató tanta gente, ¿verdad? El famoso ETA, ustedes saben, el famoso ETA. Entonces, estaban atados inclusive a los terroristas del País Vasco. IRA, que así se llamaba, el IRA, el Frente Irlandés Armado, era socio del famoso ETA, que es justamente el que existía en el País Vasco. Entonces, tantas cosas que estaban sucediendo, él se da cuenta, hace que se sienten, hace que platiquen, y de ahí es donde sale la independencia de Irlanda. Entonces, muchas personas dicen, este ha sido un buen oficio a nivel internacional entre estados muy pudientes que tuvo un éxito bastante grande, que fue restaurar las relaciones cordiales entre dos estados. Además de eso, crear ya de manera interestatal un reconocimiento a Irlanda, y además de eso, pues que ya se detuvieran los ataques terroristas. O sea que tuvo un efecto bastante importante ese buen oficio. ¿Tienen preguntas sobre las características de los buenos oficios o mejor dicho, de los métodos autocompositivos y de los buenos oficios? ¿Algo que no les haya quedado claro? Ok. Otra cosa que me preguntan bastante es cómo los buenos oficios han cambiado con el tiempo. Antes los buenos oficios solo los hacía un rey, un presidente, alguien que era el jefe de Estado, por decirlo de alguna manera. Pero ahora que nosotros tenemos a las Naciones Unidas, que tenemos a la Unión Europea, que tenemos a la Organización de Estados Americanos, que tenemos al Grupo Africano, pues usualmente podemos utilizar a ese diplomático de alto rango. Una de las personas que ha tenido bastante éxito en los buenos oficios que él hace es el secretario general de las Naciones Unidas actual, Antonio Guterres. No es Gutiérrez, es Guterres. Antonio Guterres es muy conocido porque tiene una carrera diplomática bastante larga. Esa carrera diplomática, él la culmina porque para ser secretario general, él tuvo que renunciar a su carrera diplomática, pero su carrera diplomática él la culminó siendo el director de ACNUR, que es justamente el que mira a los refugiados desde el punto de vista de Naciones Unidas. Entonces, él ha estado interviniendo con buenos oficios en varias crisis que han habido a nivel interestatal. O sea que antes utilizábamos al rey Alfonso, pero ahora podemos utilizar a este diplomático de alto rango, que es el secretario general de Naciones Unidas. Él intervino, no sé si ustedes recuerdan, cuando estaban viniendo desde ciertas partes de África y de Siria y querían ingresar en embarcaciones a Europa. Esto pasó literalmente hace 4 o 5 años, por mucho. Dígame, Fernando. Ah, no, se le activó el micrófono, fue nada más. Se me activó el micrófono, disculpe. No se preocupe, pensé que tenía alguna pregunta. Entonces, estas personas que venían de Siria, estas personas que venían de Angola, estas personas que venían del Líbano, o sea, venían de varias partes,
de varios estados querían ingresar a ciertos países, a ciertos estados europeos. Entonces, ¿qué hizo él? Él fue y habló con, vamos a ver, primero con los de Siria, que usualmente de ahí eran la gran mayoría de ellos, de Siria, y habló con estados como Alemania, Francia, Inglaterra inclusive, los sentó a una mesa y les dijo, vamos a platicar acerca de qué es lo que está pasando, por qué ustedes no pueden solventar el problema que tienen, por qué esta gente se está viniendo, o sea, todas esas preguntas que se tenían. Y él consiguió por medio de sus buenos oficios que se aceptaran a esos refugiados y pudieran integrarse, especialmente en Alemania. ¿Han habido problemas con esos refugiados que se han integrado? Sí. O sea, la semana pasada uno de esos refugiados integrados mató a un alto político, a una persona que estaba en la Cámara de los Lores de Inglaterra, lo mató en una iglesia. O sea que sí tenemos problemas con esos refugiados. O sea, no, uno no puede decir todos los refugiados son malos, ni tampoco puede decir todos los refugiados son buenos, ni tampoco el secretario general puede garantizar que ningún refugiado va a hacer algo malo, ¿verdad? O sea, sería tratar de ver qué es lo que está dentro de la cabeza de todas estas personas, ¿verdad? Pero obviamente sí nosotros vemos de que la mayoría de ellos se han integrado a la sociedad, han empezado a tomar clases para poder hablar alemán, poder hablar francés, poder hablar inglés, han conseguido trabajos, han pagado sus impuestos. Durante pandemia, muchos de ellos inclusive han sido héroes porque ellos eran médicos en Siria y ahora ellos eran los que estaban enfrente de la batalla del COVID. Entonces, él por medio de sus buenos oficios platicó con las personas, les dijo, señores, necesitamos tener una solución a este problema que estamos teniendo de este montón de gente que está viniendo a la costa, o sea, literalmente. Los buenos oficios tuvieron éxito desde el punto de vista de aceptar refugiados en esos tres estados, Francia, Alemania y Gran Bretaña, pero no tuvieron éxito en Polonia. Polonia le dijo al secretario general, mire, gracias por venir a darnos su opinión, pero nosotros no vamos a aceptar a esta gente si no tenemos récord criminal de ellos, si no tenemos un indicio de que ellos nunca han sido procesados por crímenes violentos, si nosotros no tenemos ninguna indicación de que ellos van a respetar las leyes de Polonia, pues nosotros no las vamos a aceptar y punto. Y eso fue un escándalo porque imagínense decirle que no al secretario general de Naciones Unidas. O sea, él es el diplomático más importante a nivel mundial y Polonia simplemente le dijo, no, yo tengo mi proceso y ellos tienen que seguir su proceso. Entonces ellos dijeron que no. Muchas personas dijeron, pues ellos tuvieron ese fracaso de los buenos oficios, pero ahora que empiezan a salir esos crímenes que han estado cometiendo estos refugiados, pues Polonia ahora queda viendo al secretario general y le dice, ya ves que te dije que yo quería que me dieras la seguridad legal de que ellos no eran delincuentes. Eso era lo que yo quería. Y mira ahora lo que está pasando. Mataron a un alto político, literalmente la semana pasada, mataron a un alto político de Inglaterra, a uno de los lores, lo mataron en misa. O sea, literalmente en misa lo mataron. El hombre estaba en misa y el hombre entró con un cuchillo y lo acuchilló. Según los reportes, son más de 50 acuchilladas lo que le dio este refugiado, ¿verdad? Que ingresó a la iglesia. Entonces, obviamente Polonia tomó la oportunidad y dijo, ¿te fijas? Yo los hubiera aceptado si tú me hubieras dicho, yo doy la seguridad, yo te doy información legal que vos me estás solicitando, yo lo voy a aceptar. ¿Por qué les digo que ellos le dijeron eso al secretario general? Porque literalmente lo dijeron en Naciones Unidas, dieron un discurso en Naciones Unidas en donde dijeron, nosotros no es que estamos en contra de los refugiados, lo dieron la semana pasada, pero nosotros no queremos que nos lleguen a matar, no queremos que nos lleguen a violar, no queremos que nos lleguen a secuestrar, porque esas son las tres cosas violentas que han sucedido en Inglaterra, en Francia y también en Alemania. Una famosa que pasó fue un periódico alemán, un periódico francés, Charlie Hebdo, que publicó una caricatura de Mahoma. Y entonces un grupo de refugiados llegó a matar al periodista que publicó la caricatura de Mahoma. O sea que, ¿dónde está la libertad de expresión? ¿Dónde está la tolerancia que supuestamente estos refugiados tienen que tener al estado donde se están integrando? Entonces hay muchas preguntas, ¿verdad? Acerca de quiénes son estos refugiados, por qué salieron de su estado.
pero los buenos oficios que hizo Guterres, pues han tenido éxito. Como les digo, médicos que en esta pandemia del COVID han estado enfrente de la batalla, salvando vidas literalmente, que ellos deberían de estar en Siria, en su país de origen, pero ahora están en Francia, Alemania y en Inglaterra. ¿Alguna pregunta o alguna duda que tengan sobre los buenos oficios? Estamos bien. Estamos calladitos porque todo está, pero buenísimo. Ah, bueno, así sí me gusta. Sí. Vamos a ver. Otra cosa que sucede con los buenos oficios es que muchas personas confunden el buen oficio con ciertas actividades diplomáticas que se pueden llevar a cabo. Ejemplo, cuando Colombia tenía el conflicto con la FARC, es decir, cuando estaban los terroristas narcotraficantes de la FARC, secuestrando personas, matando personas, estallando carros, hubo un buen oficio que hizo Suiza. Supuestamente, muchas personas me dicen, esto es parte de los buenos oficios de los métodos autocompositivos, pero les recuerdo una característica muy especial. Sí puede ser un buen oficio, pero a nivel interno, lo que esa persona está haciendo. A nivel del derecho internacional, tienen que existir por lo menos 2 estados. En otras palabras, sí, eso fue un buen oficio que se hizo, pero ese buen oficio fue interno. No fue un buen oficio interestatal. Sí me dicen, pero es que estaba sentado el gobierno de Colombia, estaba sentado la FARC y estaba sentado el representante de Suiza. Y la respuesta es sí, pero las dos partes eran Colombia. Si una de las partes hubiera sido la FARC de Venezuela, porque sí existe, si una de las partes hubiera sido la FARC de Venezuela y el gobierno de Colombia y Suiza fue el que estaba interviniendo, ahí sí le creo que podríamos en cierta ocasión decir fue un método autocompositivo desde el punto de vista del derecho interestatal. Pero como solo fue Colombia el que estaba involucrado y el juez era el que era el extranjero, es decir, el que hizo el buen oficio, el extranjero, entonces no se considera un buen oficio internacional. ¿Sí? Lo mismo sucede con lo que pasó en el 2009. En el 2009 en Honduras, nosotros vimos que vino Insulza. ¿Se acuerdan que vino Insulza? Se bajó y todas las tomas, ¿verdad? Que estaban todos los periodistas, que él bajaba del avión y iba y se sentaba con Micheletti y después se fue a sentar con el presidente Avilés, que era el presidente de la Corte Suprema, se fue a sentar con el presidente del Poder Legislativo, se fue a presentar a platicar con el fiscal general. Con esos 4 se fue a reunir y todas las televisiones lo estaban siguiendo, lo estaban viendo, lo estaban filmando. Entonces muchas personas me dicen a mí, abogada, ese es un buen oficio. Sí, sí es un buen oficio, pero es un buen oficio de Honduras, porque las dos partes en esa ocasión era la facción de Mel Zelaya en contra de la facción de Micheletti. Esas eran las facciones que había. Y después vino el expresidente de Costa Rica, sí, el premio Nobel de Costa Rica, vino y nos sentó para que platicáramos y ahí estaba, por ejemplo, Villeda, estaba también Vilma Morales, del otro lado estaba Enrique Flores Lanza, estaba, si no mal recuerdo, que fue fiscal general, fue uno de los primeros fiscales generales, se me da su nombre, ahorita es una eminencia en la UNA, dirige la maestría en Derecho, no, el doctorado en Derecho Constitucional. Es Edmundo Orellana, ¿va? Edmundo Orellana, gracias. Entonces, de un lado estaba Vilma Morales y Villeda Bermúdez, del otro lado estaba Edmundo Orellana y Enrique Flores Lanza y se sentaron y platicaron. Bueno, pero eso tiene las caras de ser un buen oficio, porque ahí estaba el presidente y todo lo demás y tururú. Sí, pero es que las dos partes eran de Honduras. Entonces, sí es un buen oficio, pero es un buen oficio interno. ¿Sí? No es un buen oficio internacional. Si fuera internacional, hubiera sido Nicaragua y Honduras se sientan a la mesa y enfrente está Costa Rica. Eso sí, pero cuando las dos partes son de un solo estado, no es internacional. ¿Les queda clara esa parte? Ok. Amy dice que sí y Elizabeth dice que sí. Abogada. Ok, chicos. Bueno, si no tenemos nada más que platicar acerca de estos dos temas, está el tema sombría, que es los métodos autocompositivos y los buenos oficios.
Entonces lo voy a dejar que vayan a tomar cafecito, que descansen antes de su siguiente clase o que pues ya vayan a cenar. Y nos miramos mañana entonces para la mediación. ¿Les parece? Ok. Gracias. Ok, abogada. Ok, chicos. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar conmigo. Abogada. Dígame, si me... Sí.